el país está en un momento muy complicado económica, social y políticamente. Y esto se refleja en estas idas y venidas provocadas desde que se produjo el derrame del petróleo el pasado 15 de enero y que afectó las playas de Ventanilla, pero que la expansión de la masa de petróleo ha involucrado distritos de Lima Norte como Ancón, Santa Rosa, y a estas horas de la mañana nos están confirmando que ya esa masa de petróleo que flota en el mar estaría llegando a las playas de Guarmey. Y ayer conversábamos con el ingeniero Melvin Rodríguez, quien advertía que esta situación se podía dar y que debería ser rápida las acciones de contención para detener el traslado de esa masa de petróleo y que llegue al norte del país. Él decía, oiga, si esto no se detiene, va a aparecer en Tumbes. ¿Y esto por qué? Porque esa masa de petróleo se puede involucrar con la corriente subterránea del Humboldt y el propio fenómeno de la Niña que en estos momentos está golpeando al país. Entonces, el ingeniero Melvin Rodríguez, que es un experto en gestión y prevención de desastres, advertía esta situación. Y mire, usted no ha pasado ni 24 horas y estamos viviendo esto casualmente. Terrible problema. Muy bien, 7 de la mañana con 48 minutos, ya estamos conectados con nuestro invitado a estas horas de la mañana, el economista Wilder Ruiz Silva. Él es congresista de la República y creo que nunca, como ahora, oportuno, su comentario siempre mesurado, siempre reflexivo, enérgico, para poner los puntos sobre las IES, sobre la coyuntura, primero económica, que está pasando el país. La crisis social, hay una crisis social, oiga, que de verdad nos está haciendo mucho daño. Y la crisis social deriva definitivamente en crisis política. ¿Qué es lo que tenemos que esperar los peruanos en estas difíciles circunstancias? Don Wilder, muy buenos días. ¿Cómo estás, Oscar? Qué gusto saludarte y saludar a todos tus televidentes y muy bien que estás recuperándote. Muchas gracias. Creo que eso es lo importante, que vas ya tomando de nuevo el control. Muchas gracias. Contento que estés recuperándote. Muy bien, don Wilder, la coyuntura que vive el país de verdad que es complicadísima. Y antes de que nos dé un comentario, quisiera compartir con usted, con mi público, lo que el periodista Fernando de Rincón comentó con un colega de la CNN después de la entrevista que tuvo con el presidente de la República. Vamos a ver este comentario. A Pacheco le encuentran $20,000 en el baño. Ahora está en un proceso de investigación. ¿Usted qué cree? Ahora ya no está con nosotros. ¿Usted qué cree de esos $20,000 de Pacheco? No sé, que se averigüe y se investigue. Porque, a ver, esto es hipotético, ¿no? Sumemos. Karelim López, licitación... Cuando vos has entrevistado a varios presidentes y a figuras de talla mundial, ya tenés experiencia en estas lides, ¿qué te llamó la atención de Castillo en comparación con el resto? Tengo que ser muy sincero contigo, Iván. Me parece que el presidente Castillo tiene muy poca capacidad para poderse comunicar con los medios de comunicación. Es recurrente en sus respuestas, es el tema de la pertenencia al pueblo, de responderle al pueblo, le falta definición, le falta puntualizar. Ustedes van a ver la entrevista, esta es una apreciación, como tú lo dices, Iván, con la experiencia que tengo de entrevistar a tantos presidentes. Es una persona que no tiene habilidades comunicacionales que resaltar. Definitivamente en este momento tan complejo de su administración, cuando él mismo está siendo investigado por la Fiscalía, este es un tema sumamente importante. Además, es un hombre que hasta ahora empieza a abrirse un poco a la prensa, porque durante 6 meses no había hecho conferencias de prensa, no había dado entrevistas, y de hecho esta es la primera entrevista que da Pedro Castillo a un medio internacional, pero en definitiva, su habilidad comunicacional no es la mejor y debería de serlo.
En cero comunicación, mucho recurso del adjetivo pueblo, falta de definición, 6 meses que no dialogaba con la prensa, sale a la cancha y mire usted lo que nos ha producido esto. Su comentario, don Wilder. Fíjate, Oscar, yo creo que el presidente de la República por primera vez se ha dado cuenta que no está jugando un partido con sus amigos del Chacarita de Breña. Eso está claro. Por primera vez se ha dado cuenta que está en un escenario donde no está en una cancha jugando con sus 11 amigos, con su equipo de los 11 amigos. No. Por primera vez, el presidente creo que ha interiorizado que ahora que estamos en ambiente de fútbol, porque nuestra selección juega en unos días, creo que recién se dio cuenta que no está en el Chacarita de Breña, sino que está en esas grandes ligas donde está el Liverpool, el Real Madrid, el Barcelona, etcétera. Entonces, cuando tú pasas de tu aula como un profesor sencillo, educado, humilde, a las grandes ligas de la política, y alguien que quiere ser presidente de la República y es presidente de la República, no puede pues ir a decir que no estaba prácticamente preparado. Es decir, tú no vas a tocar la puerta con tu sobre Manila a postular a un simple CAS y vas a decir, no estoy preparado. Incluso para ser un humilde, sencillo, sereno, te piden una serie de requisitos mínimos. Ok, ya estamos sobre el caballo, como se dice. Al presidente lo han desnudado intelectualmente. Al presidente lo han desnudado con una serie de deficiencias que no puede y no tiene. Mira, Oscar, siempre se dijo, si quieres hablar, lee. Si quieres escribir, lee. Si quieres comunicar, lee. Si quieres tener unas actitudes para ciertos servicios y áreas del mundo profesional, lee. Por eso las humanidades en los cursos de ingeniería, por eso las humanidades en los cursos de las ciencias, por eso las humanidades en una serie de cursos. ¿Qué cosas son las humanidades? Es la filosofía. Entonces, esos conocimientos mínimos, el presidente no los tiene y ayer ha sido reflejado como es. Muy bien, ¿qué queda ahora? Ahora lo que queda es efectivamente ayudarlo los que creemos en un sistema democrático. O si el Congreso tiene la valentía de vacarlo. Esas son las dos opciones que quedan. Ahora, el presidente tiene que tener una actitud de dejarse aconsejar. Ayer lo han desnudado y lo han hecho ver como un defensor de todas las políticas de sendero luminoso. Y le decían al presidente si no, él no tenía la capacidad de seleccionar a tu gente. Es decir, si quieres jugar con tus amigos del Chacarita de Breña, por lo menos búscate a los mejores. Si estás en el equipo de tus 11 amigos, búscate a los mejores, pero no a unos prontuariados. Entonces, yo sí creo que el Perú tiene que tener ahora una actitud reflexiva del papelón que nos ha hecho ver el presidente. Se ha demostrado que es un incapaz para el cargo presidencial. Podrá tener otras aptitudes y otras competencias, pero incapaz para el ejercicio presidencial. Incluso incapaz profesional, y yo diría que un incapaz moral para el ejercicio presidencial, con lo cual están perfectamente calzadas todos los argumentos de una vacancia por temas morales, por una incapacidad. Entonces, yo ayer, mira, tenía una sensación de tristeza
Es decir, ¿qué hemos hecho para tener a un señor como Pedro Castillo en la presidencia? Ese 13% que votó por él, y con ese 13% llegó a la segunda vuelta. Y estando en la segunda vuelta, ¿qué hicimos? Los que advertimos un poco que las ideas socialistas, que las ideas comunistas, solo podían traernos una desgracia. Ahora, a partir de ahora viene una serie de teorías, Óscar. Una de esas teorías es que el grupo del socialismo que está trabajando acá escogió perfectamente a un personaje para tenerlo como un títere y hacer todas las cosas que desean hacer, ¿no? Esos son los terrenos especulativos que definitivamente son válidos por la coyuntura que se vive. Pero, don Wilder, esta situación que afronta el presidente de la República no hace monjes ni buenos a quienes son los que han empujado la desgracia del país en los últimos 5 o 6 periodos gubernamentales. No olvidemos que presidentes, ministros, congresistas, todos están en el cadalso de la justicia. Entonces, ¿cómo entender esto? Mira, Óscar, creo que ya estamos en un punto de un círculo vicioso. No estamos ni siquiera cerca de un círculo virtuoso. ¿Cuál es ese círculo vicioso que se ve ahora? Es que desprestigiada la política por sus personajes que en los últimos 25 años no han podido llevarle un bienestar social a la gente, sí ha generado un bienestar económico, eso sí. Ese círculo vicioso político terminó contaminando al círculo económico. Y el círculo económico, vía esa deshonestidad en el ejercicio político, terminó en una desarmonía, si cabe el término, terminó en una corrupción política económica. Esa crisis política en la que estamos, con esa desactivación económica en la que estamos ahora en el tercer elemento de ese círculo, que es el problema social. El problema social ahora se ve reflejado porque económicamente no hay signos de recuperación, y no hay signos de recuperación económica porque políticamente quienes deben poner la plata, los millones de dólares para las inversiones, no confían en la clase política. No hay clase política que genere confianza económica, y no hay confianza económica para generar los nuevos puestos de trabajo. Con lo cual, el círculo vicioso ya está prácticamente cerrado. ¿Cómo lo abrimos? Es el gran problema. Wilder, yo no le tengo confianza a las bancadas que están actualmente en el Congreso de la República. Así, don Wilder, ese es parte de todo el problema de esta crisis que vive el país. Pero, ¿no es acaso cierto que este es el momento de refundar una nueva economía en el país? ¿Cómo la hacemos? Sí. Tú la refundas, Óscar, si tienes a los personajes que van a interpretar esa refundación económica. Pero ¿quiénes son esos personajes actualmente? Es decir, ¿quiénes están poniendo la cara para decir, muy bien, hagamos un corte como se hizo en 1990 con Fujimori, que dijo, vamos con Abimael Guzmán a derrotarlo, y derrotaron a Sendero? O vamos como se hizo en 1980, cuando se fueron los militares, y los personajes ahí eran Belaúnde, por supuesto en los últimos 2 años, todavía estaba fresca la memoria de Víctor Raúl, estaba fresca, por supuesto, personajes como Bedoya Reyes, incluso la misma izquierda tenía personajes. Y en el año 2000 hay algunos personajes que se la juegan
y van a las calles y derrotan a Fujimori. Aparece Toledo con toda la frescura que en ese momento representaba y que después ya vimos que había sido otro ladronzuelo, pero por lo menos habían personajes. Estaba la misma oposición como Lourdes Flores, etcétera. Estaba el partido aprista. Es decir, habían por lo menos personajes que podían interpretar políticamente y tener un proyecto político para que en función de ese proyecto político se reflejara en una continuidad de un proyecto económico. Pero ahorita, ¿quién? Es decir, los 5 dedos de mi mano para nombrar quiénes. En el fujimorismo, ¿quién? Genji. En Avanza País, ya se fue Hernando de Soto. ¿Quién? Y después mi amigo Rafael López Aliaga. ¿Quién de sus personajes tiene la talla de un estadista para que se siente a hablar? En la izquierda, ¿con quién vas a hablar? ¿Con Bermejo? ¿No? Es decir, con Guido. Es decir, gente que ni siquiera han tenido la posibilidad de ver la carátula de un libro de Basadre o la carátula de un libro de Víctor Andrés Belaúnde. Siquiera, por lo menos, habrá visto la carátula de Mariátegui en sus 7 ensayos. Porque aquí, si se trata de refundar el país, hay que refundarlo en base a nuestra historia, a esa síntesis viviente que es el Perú. ¿Qué cosa es una síntesis viviente en el Perú? Es una síntesis donde estamos aquí, los cholos, los negros, los blancos, los mulatos, los chinos, los japoneses, todos estamos aquí. Pero es una síntesis viviente. Esa síntesis viviente en función de qué se construye, de qué valores. Los valores comunistas, los valores social cristianos, los valores del mercado. Es decir, con qué ideas reconstruimos esa síntesis viviente en función de unos valores, en función de unas ideas, y quiénes interpretan esas ideas. Claro, y eso, don Wilder, eso lo que usted nos está diciendo es lo que falta, ese escenario del gran debate. Oiga, si vamos a apostar por refundar el país, ¿con quién la hacemos? Si vamos a continuar en esta situación, ¿qué tenemos que mejorar? Pero lo que no podemos hacer es ser espectadores de una situación que nos está llevando a ser cada día más pobres. Eso, de verdad, don Wilder, yo te agradezco su participación porque da luces de que estos momentos difíciles son las horas donde más reflexión debe imperar para saber qué hacemos y con quién la hacemos. Fíjate, Oscar, en el año 63, cuando viene el primer gobierno de Belaúnde, que es una gran crisis, ¿cuál fue la solución? Entraron los militares. Entraron los militares. Y con todas sus ideas de izquierda, etc. Después viene a finales del 79, del 80, cuando los militares tienen que irse y hay una gran crisis, que va Morales Bermúdez y viene y se hace una constitución. Y después viene otra crisis cuando Sendero Luminoso está muy fuerte, en el 90, 91, y entra Fujimori. Y ahora estamos otra vez en otra crisis. Entonces, pero las crisis han sido superadas porque han habido por lo menos 2 requisitos. 2. 1, que existan las ideas con las cuales vamos a caminar. Y en segundo lugar, que existan los personajes y las personas con las cuales vamos a caminar. Esos 2 escenarios, esos 2 requisitos tienen que estar para poder caminar, porque ¿quién va a diseñar las políticas públicas del desarrollo? Esas políticas públicas que se debaten, se discuten en largas horas académicas. El presidente dijo ayer que él no había ido a Estados Unidos a estudiar y que a él los americanos no lo habían preparado para ser presidente. Está bien, pero prepárate en el Perú. Es decir, acá hay otros foros. Acá hay otros foros. Es decir, el presidente, ¿en cuántas horas
académicas ha estado simulando escenarios de crisis, que son las maestrías, que son los doctorados? ¿En cuántas horas académicas te has preparado disimulando una serie de escenarios para que Don puedas Wilder, tener Don Wilder, el temple de la solución? claro, don Wilder, sobre esto, en estos momentos, por ejemplo, el presidente de la República tendrá un equipo de crisis que analice la crisis que se está viviendo. Mira, debería de tenerlo. Ahora, el tema es el expertise de la gente que forma un comité de crisis. Claro, claro. Ese es el Tiene- gran tema. Es decir, tú tienes que tener la suficiente hidalguía, la suficiente autoridad moral e intelectual para llamar a los mejores. Pero si vas a estar formando parte de tu gabinete de crisis, tu equipo con el cual juegas, el Chacarita de Breña, que digo, o tu equipo de los 11 amigos, ¿no? Entonces, porque el ejercicio presidencial, Oscar, es una de las más, yo diría que es la más alta confianza que te da un pueblo y un país para tu realización y tu ejercicio profesional. Es decir, ser presidente de la República es la culminación de tu vida profesional, de tu vida como ser. Es la culminación. No es que tú vas a aprender. Es decir, le has dado tanto al país y has sido un hombre de éxito en una serie de temas que tú culminas trasladando ese éxito de tu vida y de tu experiencia siendo presidente, que es un poco lo que también debería ser el ejercicio congresal. Tú deberías ir al Congreso ya con una experiencia, con algo que le vas a dar al país. No a ir a tomarte fotos los primeros días en el Pasos Perdidos porque recién entras al Congreso y no sabes cómo es el ejercicio del poder. El ejercicio del poder es una cosa muy seria Sí, para dárselos a demasiado algunos, serio. para dárselos a algunos improvisados, ¿no? Don Entonces, Wilder, a mí don me da Wilder, una tristeza de que, ¿sabes cuál es la tristeza que tengo, Oscar? Que no hay un punto de la madeja que nos diga, este es el hilo conductor que nos lleva a la solución. No hay. don Wilder, quiero agradecerle de verdad. Yo estaba absolutamente confundido, pero veo al escuchar a personas como usted, con tanta experiencia, de que el Perú es más grande que sus problemas. El Perú Sí, va a encontrar claro. solución, va a encontrar solución a estos problemas, pero tenemos que ordenar la casa. Y quien tiene la responsabilidad de ordenar la casa en estos momentos de crisis es el presidente de la República. Y a pesar de todos los cuestionamientos que recaen sobre él está con obligación moral de ordenar la casa, de decir, oiga, alto acá, y empecemos esto. Y tomando el valioso consejo de usted, hay que buscar primero establecer ideas y ubicar los actores para que lleven esas ideas a buen puerto. Y no se siga llevando al país al despeñadero al cual estamos caminando. Mira, Oscar, una sola cosita. Cuando el Jurado Nacional de Elecciones dijo que cualquier reforma constitucional pasa por la ley del Congreso y en el Congreso no lo van a aprobar, ¿cuál fue la reacción primera en economía? Se estabilizó el dólar, empezó a bajar, porque saben que no viene la constituyente de Castillo. Ya le pararon su constituyente y el presidente sigue con su constituyente. Es decir, Tiene que ordenarse. esas cosas tiene que irse dando cuenta. El dólar ha empezado a bajar no porque Castillo ha empezado a hacer las cosas bien, ha empezado porque ya le pusieron un candado a la Asamblea Constituyente y que no se van a atrever por el momento, en los próximos 2 o 3 años, a cambiarla. Pero ellos siguen diciendo que hay que hacer Asamblea Constituyente porque quieren poner en la nueva Constitución que el Estado en materia económica lo hace todo y Eso es quitarle al imposible. sector privado toda su iniciativa. Esa Don es una de las Wilder, cosas.
Pero bueno, en fin, 8 de la mañana con 12 minutos. Un abrazo a la distancia, agradecido por su participación y quiero comprometerlo, don Wilder, a seguir comentando estos problemas. Nos ayuda, de verdad que sí. Mi público le está sumamente agradecido porque escucharlo a usted, estamos tratando de encontrar solución a esta grave crisis económica del país. Un abrazo a la distancia, don Wilder. Buenos días, Oscar. Buenos días. Muy bien, 8 de la mañana con 13 minutos. El tiempo no da para más. Tenemos que despedirnos. Esta ha sido una edición extraordinaria. Mañana tenemos más información, porque de verdad, en este partido, usando un poco la parada de la metáfora que ha usado don Wilder Ruiz, en este partido todos juegan y todos tenemos que aportar para encontrar la solución a los problemas en nuestro país.